Tardes. Tesoro en vasos de barro. Desde hace ya los 2 domingos pasados estuvimos imaginariamente en la casa del alfarero, trabajamos un poco sobre algunas preguntas y sacamos algunas conclusiones. Hermoso, por lo menos en el grupo de varones donde participé, fue muy lindo escuchar las reflexiones que surgieron a partir de ahí, y es hermoso poder compartir la palabra de esta manera. El domingo pasado nos acercamos, siempre con el permiso del alfarero, nos acercamos a ver un poco la vasija de cerca, y descubrimos, a través de lo que Pablo enseñaba en Romanos, o enseña en Romanos, que somos comparables nosotros a una vasija, pero que esa vasija está sujeta a la soberanía de Dios, al poder soberano de Dios, y que no tiene ningún sentido hacerle preguntas que son irracionales, porque Dios es soberano y la soberanía de Dios es incuestionable. ¿Recuerdan, no? Sí. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Dirá el vaso de barro del alfarero, ¿por qué me has hecho así? Y llegamos a la conclusión de que lo que Dios hace es perfecto, aun cuando nosotros no lo entendamos. Pues nos vamos a acercar otra vez a esa vasija de barro que ha sido terminada, y vamos a descubrir que esa vasija contiene un tesoro. Y ese tesoro, como ya hemos escuchado, no es otro que el Evangelio. Porque cuando Pablo escribe este versículo, está hablando de su ministerio evangelístico, está hablando de su servicio a Dios y del mensaje que Dios había depositado en su corazón y que él estaba llevando adelante. Pero no era fácil. Entonces, en el contexto de este texto de 2 Corintios 4:7, Pablo habla de sus luchas, de sus dificultades, de sus problemas, de las adversidades, de la oposición y de tantas cosas que podía provocar en ellos las ganas de aflojar, las ganas de abandonar, las ganas de dejar el camino, las ganas de dejar el ministerio, las ganas de dedicarse a otra cosa. Y entonces él escribe, además de este versículo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Es decir, parafraseando estas palabras de Pablo, sería algo así: el alto valor del mensaje del Evangelio que se predica fue depositado en personas frágiles y sin valor en sí mismas, para que el poder de Dios se manifieste sobre la debilidad y que nada sea atribuido a poder humano alguno. Decía que cuando Pablo escribió estas palabras, estaba en circunstancias difíciles. Y así, en el capítulo 4 de 2 Corintios, en el primer versículo, dice él, entre otras cosas: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Y comienza a partir de allí a decir todo lo que están atravesando como grupo misionero. Una vida muy difícil, muy sacrificada. Había que pagar un precio muy alto. Y saben que cuando se hace la obra misionera, se paga un precio muy alto. Empezando por dejar todo y dedicarse solamente a hacer la obra de Dios. Pero al dedicarse a hacer la obra de Dios, el camino es duro, es muy difícil. Y entonces él sigue diciendo, en el versículo 16 dice: por tanto, no nos desanimamos. Fíjense que repite, el versículo 1 al final dice: no nos desanimamos. Y en el versículo 16 dice: por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve
es eterno. Llama la atención que Pablo habla del desánimo, de la tentación a desanimarse. El desánimo es propio de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos desanimamos? Por distintas circunstancias, distintas situaciones, nos desanimamos, nos bajoneamos. Queremos abandonar, queremos aflojar, queremos dejar de seguir al Señor. Al final antes me iba mejor. Y empiezan a instalarse en nosotros pensamientos derrotistas y ya queremos claudicar. Pero ¿sabe que hay una única manera de combatir el desánimo? Y son las convicciones. Una buena dosis de convicciones combate el desánimo. Cuando nosotros perdemos de vista nuestras convicciones, entonces nos vamos a desanimar, nos vamos a desarmar. Y los pensamientos derrotistas van a ganar el corazón, van a ganar lugar en el corazón. Y no lo tenemos que permitir. Pablo no se permitía eso. ¿No es verdad que muchas veces nos pasan cosas en la semana y cuando pensamos en que el domingo tenemos que ir a la iglesia, nos desanimamos, estamos sin ganas? Porque a veces asociamos tantas cosas a las ganas, a los deseos, y no al deber, no a la convicción de que yo debo estar. Las convicciones son importantes porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nuestra vida como creyentes es una vida de fe, en todos sentidos una vida de fe. Pero esa vida de fe a veces demanda que dejemos cosas. A veces demanda que cortemos lazos con cosas que nos están atando. A veces es Dios que nos está desafiando a ver si somos capaces de seguir adelante a pesar de tantas luchas. Bueno, muchos claudican, muchos quedan en el camino. Así sucedió en el tiempo de Jesús. Muchos, dicen, en un momento determinado, se volvieron atrás, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Y saben por qué? Porque ellos dijeron: dura es esta palabra. Esta palabra es muy pesada. No, yo no quiero esto, yo no quiero estas exigencias. Yo quiero una vida mejor, pero quiero hacerlo a mi manera. Y hay creyentes que quieren vivir a su manera. Y no funciona así. Porque Dios es soberano, como veíamos el otro día, y Él nos va a llevar en su propósito, que su propósito es soberano. Pero lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. ¿Lo entiendo? No, no lo entiendo. No lo entiendo. Y cuando experimentamos que nuestra vasija, que es frágil, se deteriora, se desgasta, vamos perdiendo cosas, no lo entiendo. Pero sí sé que Dios tiene un propósito y que a pesar de eso y a través de eso, Dios va a hacer algo mejor. Hoy no lo sé, pero mi fe me dice que es así. Va a ser algo mejor. Y entonces lo creo de todo corazón y eso significa tener convicciones. Tener convicciones. Hay creyentes que son flojitos de convicciones. Como aquello que dice: yo tengo estos principios, si no te gustan, tengo otros. Tenemos que tener convicciones. ¿En quién hemos creído? Pablo dice, escribiendo en una de sus cartas a Timoteo: yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Decime lo que quieras, pero yo sé en quién he creído. Decime lo que quieras, pero yo sé a quién estoy siguiendo. Yo sé, yo estoy convencido de esto. Y eso significa tener convicciones. Ahora, volvemos a la vasija. Y la vasija esta nos enseña que acerca de por lo menos 4 convicciones que tenemos que revisar en nuestra vida. En primer lugar, la convicción acerca del propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía Pablo en su vida? Predicar el Evangelio. Desde el momento de su conversión, él entendió esto. Desde el momento de su conversión, Dios le hizo entender que lo llamaba a un ministerio increíble, extraordinario. Él era un funcionario, era un religioso, un líder religioso, que tenía mucho poder y que perseguía el cristianismo. Pero cuando se encontró con Cristo, su vida cambió radicalmente y Cristo le dijo: yo te voy a mostrar cuándo vas a padecer por mi nombre.
Ahora, el Señor puso en Pablo el ministerio más importante de todos, que fue la extensión del Evangelio más allá de los límites de Jerusalén, de Judea, de Samaria. Porque el ministerio de Pablo fue dirigido al mundo, a las naciones, a los gentiles. A través de Pablo, el Evangelio se predicó a gente que nunca se iba a imaginar que iba a escuchar el mensaje de Jesucristo. Y Pablo se sentía privilegiado. Sufría, sí. Tenía enfermedades, por supuesto, pero él se sentía un privilegiado. Dios lo había honrado con un privilegio. Y él tenía la convicción de su propósito. Él lo dice claramente, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Díganme si esto no es convicción. Y entrega total, vivía así, esa era su vida, y él lo cuenta aquí. Pero también dice, bueno, en algún momento yo también me desanimo, en algún momento yo tengo ganas de abandonar. En algún momento yo también tengo ganas de renunciar. Pero es más fuerte la convicción del llamado, de lo que tengo que hacer. Y entonces todo lo demás queda subordinado a esa convicción. Convicción acerca del propósito, pero también convicción acerca del problema. ¿Cuál es el problema? Sí, el Evangelio es un tesoro, es algo de altísimo valor, es lo más grande que Dios me haya podido dar. Y está en mi vida, soy el depositario de ese tesoro. Pero el problema es que yo soy frágil. El problema es que yo soy limitado. El problema es que yo me parto, yo me deterioro, yo me desgasto. Y él dice, nuestro hombre exterior se va desgastando de día en día. De día en día. Nunca lo pongan en el espejo. Porque ya el espejo nos dice que es así, no hace falta que nos recuerde la palabra. Nos vamos desgastando de día a día, pero el hombre interior se va renovando de día en día. Hay un crecimiento interior y eso es lo que vale. Lo de afuera es la vasija, lo de adentro es el tesoro depositado de parte de Dios. Pero debemos siempre estar conscientes de ese problema. El problema nuestro es nuestra humanidad. Nuestra humanidad que quedó en un estado de imperfección, de debilidad, de vulnerabilidad a partir del pecado. No había creado Dios al hombre y a la mujer de esta manera, los había creado perfectos. Pero el pecado trajo la muerte, las enfermedades, el deterioro, el desgaste, limitó la existencia terrenal, etcétera, etcétera. Todo eso es el fruto del pecado. Entonces somos parte de ese problema. Y tengo la convicción y acepto esas reglas de juego. Sé que eso es así. Entonces, bueno, todos tenemos problemas. ¿Quién no? Todos tenemos, de distintos tipos, pero tenemos problemas. Luchamos con esos problemas. Pero esos problemas no nos doblegan, dice Pablo. No. No nos bajan los brazos, no nos hacen abandonar. Porque a pesar de los problemas, yo tengo la convicción de que tengo que seguir. La tercera convicción que Pablo tiene es acerca del poder. Porque el poder, dice él, no viene de nosotros. El poder no radica en nosotros, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en nuestras investigaciones, ni siquiera en los conocimientos teológicos. No está el poder en nosotros, no está la fuerza en nosotros. La fuerza y el poder vienen de Dios. Y dice, el poder es sublime, extraordinario, excelente poder, incomparable poder. Ese poder viene de Dios. Y la verdad que ese poder era aquel que lo fortalecía a Pablo. Era el poder que lo sostenía en tiempo de debilidad. Era el poder que se manifestaba en él cuando predicaba el Evangelio. El poder de Dios se manifestaba. Y entonces dice, yo soy consciente que no estoy solo, que no debo hacerlo esto en mis debilidades, sino que lo hago en el poder de Dios. Yo predico en el poder de Dios. Entrego la palabra en el poder de Dios. Sirvo a la gente en el poder de Dios, no en mis fuerzas. En mis fuerzas no puedo.
o puedo un poquito y después abandono. No. Y saben que el poder de Dios está en nosotros. ¿Saben lo que dice Efesios? Pablo escribiendo a los Efesios, que el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es aquel que opera en nosotros. El mismo. Imagínate. Si pudiéramos nosotros liberar todo ese poder, está en nosotros. El poder del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces no hay razón para vivir derrumbados, desanimados, con los brazos bajos, con el rostro caído, habiendo dejado nuestra responsabilidad como creyentes, habiendo abandonado el camino del Señor. No hay razón para decir estoy derrotado por los problemas que tengo, porque el poder viene de Dios y el poder que nosotros tenemos es el mismo poder de Dios, el cual resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Convicción acerca del propósito, convicción acerca del poder de Dios, convicción acerca de los problemas que tenemos. Son problemas. Pablo enseña acerca de esto y dice, bueno, miren, ningún problema que a ustedes les está pasando no es que no le ha pasado a nadie. Y no es verdad que lo podemos comprobar eso. Lo podemos comprobar. Y si no, cuando intercambiamos historias clínicas, ahí encontramos que tenemos gente que padece lo mismo que nosotros. Y a algunos les va peor que a nosotros. Es decir, todos tenemos problemas, los problemas son comunes a todo ser humano. Pero también dice Dios en su palabra, 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios, que no solamente va a permitir el problema, la dificultad, la tentación, sino que también conjuntamente con eso va a darle la salida para que puedan resistir. ¿En mi poder? No, en el poder de Dios. Y la otra convicción que tenemos que tener nosotros no solamente es acerca del propósito, del problema, del poder, sino también tenemos que tener conciencia permanentemente, y lo escuchábamos en el devocional, de atribuirnos la gloria en algo que hemos logrado para Dios. Qué genio que soy. Y a veces nos creemos lo que otros pueden venir a decirnos, con elogios. Pero no. La gloria es de Dios. Si hago algo, es por el poder de Dios. Es para su gloria. Lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo escribiendo también a los Gálatas. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Solamente me voy a gloriar en la cruz. Y ahí surge el himno ese precioso que cantamos. Me voy a gloriar solamente en la cruz de Jesucristo. No hay de qué van a gloriarse. No hay de qué gloriarse. En todo caso, si hay cosas que nos salen bien en la vida, lo que tenemos que hacer es darle gloria a Dios, agradecer a Dios y dar testimonio que todo viene de Él. Y no declarar que somos genios. El poder viene de Dios. La gloria es de Dios. Pero yo puedo tener el peligro de creer que yo tengo el poder. Miren, hay muchos líderes cristianos y aún pastores que se la han creído. Y así como han subido, han bajado. Hay líderes que de pronto creyeron estar firmes, haciendo cosas y eran tal vez instructores de otros y de pronto se derrumbaron. ¿Por qué? Porque tal vez creyeron que el poder era de ellos y no es de ellos. El poder es de Dios y la gloria es para Dios. Convicciones. Miren, las convicciones son necesarias en este tiempo, porque en la vida cristiana y en el pueblo evangélico también pasan cosas. Cuando Dios nos llama a estar en un lugar, yo tengo la convicción que ahí debo estar. Es la convicción que ahí yo debo estar. A otros los llama a otros lugares, pero es la convicción de que yo debo estar aquí. Una vez le dije a un hermano
que me preguntaba casi lo mismo, ¿por qué no estaba en otro lugar? Y yo le dije, porque este es el lugar donde Dios me puso y aquí tengo que estar. ¿Hay mejores lugares? No sé. Para mí el mejor lugar es este. ¿Hay otras congregaciones que explotan de gente? Sí, puede ser. Bueno, hay ganaderos que tienen los campos llenos de ovejas y otros chacareros que tienen un pequeño rebaño. Yo tengo un pequeño rebaño. Y otros tendrán ganado que después tienen que trasladar en camiones. No es el problema de lo mejor ni de lo peor, sino el lugar donde vos tenés que estar es el lugar donde Dios te puso. Y no ir a buscar otro lugar renunciando a ese llamamiento, a ese llamado, buscando sumarte a lugares donde otros hacen las cosas. No sé si me entienden lo que quiero decir. La convicción de estar haciendo lo que tengo que estar y en el lugar en que tengo que estar. Y estando en el lugar donde yo debo estar, me pongo la camiseta, tengo la convicción, porque ese es el lugar donde yo debo servir. Pablo tenía esta convicción. Por eso servía. Por eso servía. Pero el tema es que a veces somos tentados a claudicar, a abandonar. No debemos permitirnos eso. Convicciones. Recuerden, la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La iglesia necesita creyentes que tengan convicción. Convicción. Estoy en el lugar donde Dios me puso. Allí conocí a Jesús. Allí voy a permanecer. Allí voy a estar. Una vez una hermana que estaba atravesando una crisis en su iglesia, no andaban bien las cosas. Y un día vino a hablar conmigo. Y yo conozco a personas que tienen dones espirituales, un testimonio importantísimo, un testimonio importante, un corazón para servir, personas ideales para tenerlas al lado de uno. Y yo sentía la tentación de decir, venite a la capilla. Pero yo tengo un compromiso, Marcelo y yo tenemos un compromiso, nosotros no buscamos ganado ajeno. No voy a buscar ovejitas de otro lado, pero tenía la tentación de hacerlo, porque es una hermana preciosa. Yo solamente le dije, ¿y por qué seguís estando ahí? Y ella me dijo, porque allí yo conocí al Señor y allí yo experimenté las cosas más hermosas de mi vida. ¿Por qué voy a dejar ese lugar? Voy a esperar que pase la tormenta. ¿Saben qué es eso? Tener convicción. Tener convicción. Y bueno, yo me quedé como decepcionado y dije, no hubo caso. No, nunca intenté de hacerlo tampoco. Pero siempre recuerdo ese, porque la felicité y le dije, te felicito por tu convicción. Porque eso es realmente estar identificada con un lugar. Y las tormentas pasan. Pero uno está en el lugar donde debe estar. ¿Amén? Amén. Así que cuando pensamos en la vasija, pensamos que tenemos tesoro en vasos de barro. Y este tesoro es el Evangelio. Este tesoro es el mensaje que tenemos que predicar. Esta canción es conmovedora. Que me lleves al lugar donde la gente necesita esperanza, necesita mis ganas de vivir, que necesita ver que hay una vida diferente. En la familia, entre los amigos, entre los compañeros de trabajo, necesitan una vida diferente. Algunos, aunque la disimulan de alguna manera, pero por dentro experimentan fracasos, vacíos, desesperanza. Y nosotros tenemos el mensaje del Evangelio que abre la mente, abre el corazón, le da un rumbo a la vida, como lo hizo con nosotros cuando alguien nos predicó el Evangelio. Somos nosotros vasijas de barro con el mensaje del Evangelio dentro de nosotros. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Miren,
Una vez una viuda, así lo dice la palabra en Segunda Reyes, una viuda llama al profeta Eliseo, y le dice: yo tengo un gran problema, mi marido se murió, me quedé con un montón de deudas, los acreedores vienen a reclamarme a mis hijos si no pago la deuda. Y el profeta Eliseo, recuerda la historia, ¿no? Le dice: ¿qué tenés en tu casa? No vino el profeta diciendo: no, Dios me va a revelar a mí lo que vos tenés que hacer. No, dijo: ¿qué tenés en tu casa? Y ella dijo: tengo un poco de aceite. Un poco de aceite. ¿Dónde lo tenía? En una vasija. Un poquito de aceite. No sé para cuánto tiempo sería, pero era solamente un poco de aceite. Era todo lo que tenía. ¿Sabe qué hizo Eliseo? Le dijo: tenés que pedir vasijas. Andá a tus vecinos, pedí vasijas, traer. Y traer, pero no pocas, muchas. Tenés que traer muchas vasijas. ¿Cuántas? Todas que puedas. Y empezaron a traer vasijas. Cuando trajeron todas las vasijas, esta mujer obedeció por fe, creyó e hizo todo ese movimiento. Cuando trajeron todas las vasijas, dice: ahora sabes qué tenés que hacer, tenés que encerrarte con tus hijos en tu casa. Y empiezan a llenar las vasijas. ¿A llenar qué? A llenar las vasijas. Tomaron esa vasija con un poco de aceite, llenaron la primera y el aceite seguía fluyendo. Llenaron la segunda y el aceite seguía fluyendo. Milagro, poder de Dios. Y llenaron un montón de vasijas, de manera que con la venta de ese aceite, dice la palabra, ella pudo pagar la deuda y quedarse con una reserva para seguir su vida. Miren lo que hizo Dios, el gran milagro. El milagro no estaba en la vasija, el poder no estaba en la vasija, el poder no estaba en Eliseo, el poder no estaba en el aceite. ¿El poder dónde estaba? El poder estaba en Dios. Pero Eliseo creyó en Dios, la mujer creyó en Dios y se hizo el milagro. ¿Qué necesitaron? Vasijas. Pero hay un detalle en el relato. Dice: cuando no hubieron más vasijas, entonces cesó el aceite, se terminó el aceite. ¿Por qué? Porque no había más vasijas. Es decir, si hubieran habido más vasijas, ¿qué creen que hubiera pasado? Iban a haber más aceite. Pero cuando no hubo más vasijas, entonces cesó el aceite. Yo quiero terminar diciéndote: vos y yo somos simplemente vasijas probadas. Dios lo que espera de nosotros es que entreguemos nuestra vida como una vasija. Y que esa vida que sea llena de Dios pueda llenar a otros. De eso se trata la evangelización. De eso se trata cumplir la misión. Simplemente vasijas. Uno dice: yo no sé cómo hacerlo, me da miedo, me da vergüenza, yo no sé cómo hablar de que tengo a Cristo en el corazón, no sé cómo decirlo. Yo tampoco sé. No te preocupes por eso. Porque a veces sin palabras nosotros ya estamos predicando a Cristo, con los cambios que se ven en nuestra vida, con lo que Dios hace en nuestra vida, con la fe que manifestamos, con el testimonio que damos. Eso ya es el aceite que fluye y que puede llegar a la vida de tantos. Cuando yo tenía 6 años, mi hermano mayor tenía 16 años. Él se convirtió a Cristo. Vivíamos en Gaiman. Él se convirtió a Cristo, pero entendió tan bien el Evangelio. Que inmediatamente, con la conversión a Cristo, él entendió que tenía que cumplir la misión de traer a otros a Cristo. Con 16 años. Mi hermano siempre le gustaron los fierros. Y como podía, se había comprado una moto, que siempre lo recuerdo, que yo lo admiré siempre a mi hermano. Y veía esa moto amarilla, una motito amarilla. Y él iba y venía con esa moto. Y en menos de 6 meses,
llevó a más de 30 personas a Cristo, porque él con su motito visitaba a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, y nosotros somos no una familia, una tribu, ya ni nos conocemos. Y cuando de pronto la iglesia, el 80% era parentela mía. ¿Por qué? Por mi hermano Alejandro, que fue a buscarlos a sus casas y los llevó a Cristo. ¿Sabía de teología mi hermano? No. Lo único que sabía es que Cristo le había cambiado la vida y que podía cambiar la vida de los demás. A gente que tenía problemas con el alcohol, con una vida desordenada, con la pobreza, con grandes males de familias totalmente destruidas. Ahí fue y los trajo. Y nosotros nos seguimos multiplicando, imagínense. Y yo a veces empiezo a darme cuenta cuánta gente de mis parientes están en distintas iglesias por una vasija que empezó a llenar a otros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo no sé cuántos seremos hoy acá, porque Glenda es la que cuenta las ovejas. Pero si somos 50, y cada uno de nosotros busca a una persona, ¿cuánto vamos a hacer si las matemáticas no me funcionan más? 100. Seríamos 100. Y ya tendríamos que estar pensando en que la capilla se va a llenar. Pero es muy sencillo. Yo quería compartirles esto, que tenemos la responsabilidad porque el Evangelio que recibimos en Cristo es un tesoro, un valioso tesoro. Pero tenemos que entregarnos a esa misión, tenemos que entregarnos y dar un paso no para convertirnos a misioneros que van a dejar todo, no, sino sin movernos de nuestro lugar, ni dejar nuestros trabajos, ni nuestras responsabilidades. Nada de eso necesita el Señor. Necesita el Señor tu corazón para que a través de todo lo que sos y todo lo que tenés, te conviertas en un misionero. ¿En dónde estés? Es así. Así. Y se multiplica siempre lo que hay. Es una ley. Se multiplica lo que hay. Y es hermoso. Cuando alguien después en el tiempo te dice, yo vine a Cristo porque vos un día me hablaste, porque vos me buscaste. Yo vine a Cristo por eso. Es hermoso, es una experiencia tremenda, es un privilegio. Pasos de fe, pasos de entrega, pasos de consagración al Señor. Esta tarde tuve una hermosa charla con aquellos que han manifestado su deseo de bautizarse. ¿Saben qué es eso? El deseo de no quedarse, el deseo de avanzar, el deseo de obedecer, de dar un paso más, porque el Señor tiene que hacer grandes cosas en este precioso lugar donde estamos. Amén. El Señor tiene que hacer grandes cosas aquí. Yo quisiera que cierres los ojos por un momento y que veas la capilla llena de bote a bote, pero no para un evento coral, no para un evento cultural, sino por el Evangelio. Por el Evangelio. ¿Quién lo va a hacer? Todos nosotros. Amén. Señor, queremos ponernos en tus manos, entregarnos como vasijas y pedirte que manifiestes tu poder. En el nombre de